Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Mejía y hoy vamos a hablar sobre la actividad de construcción aplicada ACA de la Escuela de Ingeniería de la materia Base de Datos del curso 51-154 con el docente Gabriel Enrique Beltrán. La fecha de entrega estimada es el viernes 8 de mayo del 2026. Entonces, ¿en qué consiste este ACA? Este ACA consiste en el análisis de un caso específico que tengamos para colocar una base de datos y el uso de el diseño y el uso de los queries que se realizaron. Entonces, el primer paso sería definir un caso. Para este proyecto se utilizó una biblioteca. Entonces, de este caso, nosotros elegimos cuáles son los actores que se van a utilizar. El primer momento estaríamos hablando de libros. Estaremos hablando de controlar los préstamos que tienen los libros, saber quiénes son los autores, saber qué usuario tiene el libro, si el libro está prestado o si no, si está vencido. Y finalmente, el propósito de esto es manejar dicho inventario para manejar dicho inventario. Entonces, primero vamos a hablar sobre el modelo entidad de relación. Nosotros yo cogí y definí 7 tablas. La primera tabla que usé fue usuarios, para definir la persona que va a hacer préstamos. Entonces tenemos el ID del usuario, el nombre, el correo, el teléfono y dos entradas adicionales que sería la fecha de creación y la fecha de actualización para saber en qué momento se actualiza la entrada de la tabla. Entonces se puede extender esto, ya que un nombre podría ser primer nombre, primer apellido, segundo apellido, o inclusive podría tener tercer nombre. Pero por simplicidad del ejercicio nada, vamos a manejar un nombre, un correo y un teléfono, de las cuales todos son una cadena de string de valores. Entonces tenemos un usuario, también tenemos unos préstamos. El préstamo, al estar conectado por el ID de usuario, que es la llave primaria de usuario, acá tendría una llave foránea del ID del usuario. Tendría fecha de préstamo, fecha de evolución estimada, fecha de evolución real. De esta forma sabemos qué estado es el que se está trabajando, si se está trabajando como estado activo o en retraso. También tenemos las otras dos tablas. La otra tabla importante es libros, que tenemos un título, año de publicación, el ISBN, que sería el código barras del libro, la categoría y las dos entradas para manejar el registro de la tabla, de la entrada. Entonces, acá tenemos que la categoría puede ser una categoría ya sea, digamos, fantasía o ciencia ficción o educación, donde estamos diciendo que una categoría puede tener múltiples libros. Entonces estamos hablando de física 1, 2 y 3, todos están en la misma categoría de educación. Se puede ampliar esto, pero para este diseño lo manejamos así, lo manejamos con este nivel de alcance. Entonces tenemos acá los autores. Acá, ¿qué nos pasa? Que los autores, nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, el libro, un autor puede haber escrito El Señor de los Anillos 1, 2 y 3, entonces tenemos un autor que puede tener múltiples libros. O también podemos encontrar un libro que tenga múltiples autores. Por ejemplo, el libro de física que tiene 3 autores que se juntaron para crear el libro. ¿Qué nos genera eso? Nos genera una relación de muchos a muchos. Para evitar eso, lo que se hace es que se crea una tabla intermedia llamado libro-autor. De esta forma rompemos la relación muchos a muchos y la volvemos una relación de uno a muchos, donde un autor puede estar referenciado múltiples veces en la relación libro-autor, y un libro puede estar referenciado muchas veces en una relación libro-autor. De esta forma manejamos estas conexiones. En el caso de los préstamos y el libro pasa exactamente lo mismo, donde tenemos un préstamo y en un solo préstamo decir que yo voy a la biblioteca y saco 3 libros diferentes.
libro de física, un libro de ciencia y un libro de fantasía. Pero entonces también podemos encontrarnos que la referencia a un libro puede estar presente en varios préstamos. Por ejemplo, Andrés y Jaime ambos sacaron un libro de física, el primer libro de física. Entonces, para romper esa relación de muchos a muchos, creamos una tabla intermedia llamado préstamo de detalle. De esta forma conectamos la relación de préstamos, donde puede estar referenciado múltiples veces en préstamo de detalle, y la de libros, que puede estar referenciado múltiples veces en préstamo de detalle. Todo lo que dije está definido acá en este documento, como el usuario puede hacer varios préstamos y así. Y ahora viene la parte donde analizamos el código del SQL. Para analizarlo, lo primero que hay que hacer es montar la base de datos. La forma como monté la base de datos fue a través de Docker, donde colocamos docker run, que es el comando para ejecutar Docker. En términos prácticos, Docker te crea una máquina virtual, entre comillas, porque es una máquina virtual con recursos compartidos, pero te crea una máquina virtual que le pone la etiqueta mi base de datos. El RM significa que cuando se cierra la máquina virtual se destruye, o sea, no hay perseverancia. El TI significa que tenemos una terminal interactiva, y lo otro es que, como es una máquina virtual, tenemos que conectar los puertos de la máquina virtual y el anfitrión. Entonces lo hacemos con esta bandera. Definimos el password como a través de una variable de entorno, que sería 123, y nos desconectamos a partir de que se crea la conexión, y tenemos el MySQL, que sería la imagen y la versión con la que estamos trabajando. Al ejecutarlo me va a salir error porque ya me dice que se creó el contenedor. Entonces, si lo ejecutamos acá, puedes ver que el contenedor ya se fue creado hace 32 minutos. Nosotros acá vamos a trabajar con Workbench. Entonces, para conectarnos, habría que crear la conexión. Definimos cualquier nombre y le ponemos la llave 123. Probamos la conexión y acá dice que la conexión se hizo de forma exitosa. Pero como ya lo tengo acá creado, vamos a ejecutar este que está acá. Entonces, si pueden ver, en los esquemas está vacío, solo tenemos la base de datos del sistema. Así que vamos a crear la tabla, vamos a crear la base de datos, vamos a definirla como por defecto, y si pueden ver, acá arriba están los logs. Vamos a limpiar esto. Entonces, aquí ya estamos utilizando la base de datos. Nos vamos a la segunda, seleccionamos todos los queries que manejamos para la creación de la base de datos, lo ejecutamos y acá ya se crean las tablas. Utilizamos lo mismo con los seeds, que serían los valores con los que comienzan. Lo ejecutamos y se hace la inserción de los valores en las tablas. Y acá ya tenemos los diferentes queries con los que se van a trabajar. Entonces, si nos vamos a tenemos el primer query donde estamos seleccionando todos los valores de la base de datos de libros, de la tabla de libros, perdón. Entonces, la razón por la cual no se ve nada en los esquemas es porque hay que actualizarlo. En el momento que lo actualice, ya están las tablas acá creadas. Entonces, el siguiente paso es analizar cada uno de estos queries que se manejó. Acá estamos creando, bueno, realmente ya lo habíamos hecho cuando estábamos hablando de las configuraciones, pero aquí ya está en forma de código, donde tenemos el ID del usuario, tenemos la categoría, los libros, tenemos acá cada una de las propiedades que se manejan como strings. Tenemos acá valores que sean únicos, como es el código de barra. Tenemos los autores, el libro autor. Entonces acá manejamos las llaves primarias para poder decir que este valor, que es la combinación de los dos, sea único. Y en la parte de abajo, cuando estamos haciendo alter table, nosotros estamos allá
añadiendo un constraint. Un constraint es una restricción. ¿Qué hace esta restricción? Genera una llave foránea que nos hace referencia a una llave primaria. Entonces de esta forma es que uno genera esa conexión. Ya los seeds es solamente hacer un insert de cada uno de los valores, insertar dentro de préstamos los parámetros que se quieren y los valores que se definen. Y finalmente acá trabajamos con los queries. Entonces el primer query que nosotros tenemos es un select sencillo que elegimos todos los valores de una tabla. El segundo es cuando estamos utilizando la sentencia order by para poder definir que si lo ordenamos ascendente o descendente. El siguiente es cuando ya juntamos dos tablas. La primera es la tabla de libros y la segunda es la tabla de categoría. De esta forma estamos visualizando el nombre del libro con su categoría. Por ejemplo, Fundación es ciencia ficción, Clean Code es programación. En la parte 4, aquí ya estamos haciendo dos join. Eso quiere decir que estamos juntando la tabla de libros, la tabla de autores y la tabla intermedia. Como habíamos dicho en el ejercicio pasado, para poder encontrar estas tres tablas se tiene que utilizar una tabla intermedia, que sería a través de el join. Entonces tenemos acá se conecta a través de la llave foránea y la llave primaria de cada una de las tablas, y al momento de ejecutarlo solo seleccionamos el título y el nombre. Tenemos fundaciones, clean code, programación. Préstamos activos. En este caso estamos utilizando un join, pero también estamos utilizando un where para poder hacer una condición dentro de la unión. En este caso estamos mostrando los valores que están con estado activo. En este caso que tenemos acá, libros prestados por un usuario, es decir que estamos acá con desde la tabla de usuarios y tenemos que llegar hasta la tabla de libros. Entonces tenemos que juntar usuarios, préstamos de detalle y libros. Para eso estamos haciendo con la tabla de préstamos, que se junta la tabla de usuarios, que se junta la tabla de préstamo de detalle, que es la tabla intermedia, y se usa la tabla de libros. Al ejecutarlo ya podemos ver cómo un usuario tiene un libro específico. Como Ana prestó 2 libros, Ana Torres aparece 2 veces. Ahora, la cantidad de libros por categoría. En este caso ya estamos utilizando no un join, sino un group by. ¿Qué pasa con el group by? Estamos diciendo que junta todos los nombres en una sola row. ¿Y qué pasa con el count? Cuando no aparece el término por el grupo y quieres colocar un valor, acá estamos agrupando los valores, pero a través de un contador. Entonces mostramos los nombres de la persona, el número total de libros que tiene, de la tabla categorías y de la tabla libros. Entonces al ejecutarlo, acá puedes ver el resultado, donde hay libros de 0, 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a utilizar el having. ¿Qué hace el having? Te permite hacer un where, pero dentro de un grupo, donde tenemos el select, el count, como lo habíamos manejado antes, el join y el group by. Y ahora le colocamos el where para que quite los valores que sean iguales a 1 o menores. Entonces al ejecutarlo, verán que los valores que son 0 y 1 van a desaparecer, dejando solamente los 3 valores que tienen un 2. Entonces, el libro más antiguo. En este caso nosotros estamos haciendo un subquery. Miren que en la parte de dentro del paréntesis tenemos un query que dice selecciona el valor mínimo del año publicado de la tabla de libros. Y este resultado, que es uno solo, lo estamos colocando dentro, asociando un where donde es el año publicado. Y de esa forma traemos el libro que tiene menor. Entonces hacemos un query dentro de otro query. Ahora, si uno ve en la tabla de préstamos, tenemos que la primera entrada te aparece como estado activo. Entonces, si nosotros hacemos el update de acá y decimos que actualizamos la tabla de préstamos y seteamos como estado devuelto con la fecha de hoy y la hora ahora,
Pero con el ID del préstamo 1 ya podemos ver que ya no aparece activo sino devuelto. En el caso del delete, si ponemos acá en la tabla de préstamo detalle, que como habíamos dicho es una tabla intermedia, entonces tenemos acá 111, que sería el ID con el préstamo y el libro. Si nosotros borramos ese registro de la tabla de préstamo detalle, con el ID 1 y volvemos a preguntar, ya no tenemos esta. Entonces con esto ya terminan todos los queries que se estaba trabajando acá.